Hola, ¿cómo están? En mi espacio astrológico vamos a dedicar el video de esta semana a la astrología védica para hablar de Rahu y Ketu como la lucha del poder y el equilibrio. Y este video es importante porque en esta astrología védica Rahu y Ketu van a cambiar de constelación a partir del 16 de marzo y se van a instalar en nuevas constelaciones, que en este caso será Aries y Libra, por el término de 18 meses hasta el 28 de noviembre del 2023. Este cambio es importante porque es un ciclo que se repite cada 18 años en las constelaciones complementarias. Rahu y Ketu están abandonando en la astrología védica a Tauro y a Escorpión. Y ahí abandonan todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con lo económico, con el encierro, con la transformación que nos dio toda la crisis a nivel salud, la pandemia, que es muy de Tauro, el encierro, el control, que es muy de Escorpio, y toda la transformación que pudimos haber tenido a lo largo de los últimos 18 meses con todo este eje. Ahora Rahu y Ketu transitan hacia Aries y Libra y nos van a mostrar un panorama y un escenario totalmente distinto, tanto a nivel individual como a nivel global y colectivo. Y merece la pena dedicarle este video para hablar de ese tránsito y cómo prepararnos, o al menos en conciencia saber cómo se van a dar los efectos de Rahu y Ketu en Aries y Libra, desde la astrología védica. Comencemos hablando de qué es Rahu y Ketu. Rahu y Ketu son dos planetas védicos que se interpretan a partir del mito védico en el que los dioses se habían conglomerado para generar o crear el elixir de la eternidad o de la vida eterna. Y para eso convocaron a los demonios con el fin de que pudieran mover las aguas y los océanos y crear caos allí, y que los dioses pudieran sacar de esa agua el elixir de la eterna juventud o de la eternidad. Cuando estaban preparados para ingerir estos dioses el elixir, hubo uno de los demonios que se camufló y bebió de ese elixir. La luna y el sol fueron quienes se dieron cuenta de este demonio camuflado y que había ingerido el elixir. Le informan a Vishnu y Vishnu lo que hace es cortarle la cabeza o dividir a este demonio, que era un dragón, y allí es que se conforman las dos partes de este demonio, que es Rahu y Ketu. Rahu la cabeza, Ketu la cola. El demonio quiere vengarse de la luna y el sol y los va a perseguir por toda la eternidad para comerse a uno de ellos. Y cada vez que se come uno de ellos ocurren los eclipses, o se come a la luna o se come al sol. Pero como el sol y la luna son dioses y también tienen vida eterna, pues es un apagar de su luz temporal que hace Rahu y Ketu en los eclipses. Desde la astronomía, la explicación científica es que en los nódulos lunares, Rahu y Ketu, son puntos de intercepción entre la órbita del Sol y la órbita de la Luna. Ese punto de intercepción genera un punto matemático desde la Tierra hacia ese punto de intercepción. Son dos puntos de intercepción porque se interceptan tanto en el sur como en el norte. Y ahí es donde encontramos o interpretamos el nódulo norte y el nódulo sur. Ese punto de intercepción es un punto muy cercano a la Tierra y son los puntos donde se van a generar o se van a dar los eclipses año tras año. Y por eso, astronómicamente, es importante determinar ese punto de intercepción, que en la astrología occidental se conocen como nódulos lunares y en la astrología védica como Rahu y Ketu. Esa es la explicación científica, esa es la explicación desde la mitología o desde la cultura védica. Ahora, Rahu deja Tauro para ingresar a Aries y Ketu deja a Escorpio para ingresar a Libra. Escenarios totalmente distintos. Estamos dejando un escenario muy del cuerpo, muy de la pandemia, muy de lo económico y ingresamos a un escenario distinto.
Aries es el escenario que nos implica el poder, la confrontación, el conflicto, los retos, la impulsividad, ¿sí? Y Libra es el complementario de Aries, implica todo lo contrario, es el equilibrio, son los acuerdos, es la conciliación, la diplomacia, es también la rutina, ¿no? Es el eterno equilibrio, también es la rutina. Allí se van a ubicar Rahu y Ketu. Rahu en Aries no es una posición muy positiva, no es una posición que traiga aspectos muy positivos, porque Rahu es de aire, Aries es de fuego, y cuando estos dos elementos juntan generan explosiones, generan confrontación, cosas intempestivas que llegan a suceder, y cada vez que sucede el tránsito de Rahu en Aries ocurren guerras, conflictos, confrontaciones, explosiones. Y esto pues puede tener unas implicaciones a nivel personal, pero también a nivel global y mundial. Rahu es un dador. Rahu es el que nos muestra el destino, es la cabeza del dragón, nos muestra el destino, hacia dónde tenemos que ir, qué debemos ingerir para nutrirnos a nosotros mismos. La cabeza del dragón nos permite el crecimiento, porque sin alimento pues no vamos a crecer, y la cabeza del dragón busca eso, el ingerir nuevas experiencias, el ingerir lo que no dominamos todavía, no conocemos todavía, para poderlo procesar y poder crecer. Rahu da semillas, y esa es la postura positiva de Rahu. Me gusta siempre ver las dos caras de la moneda, y Rahu trae cosas positivas en ese sentido porque nos muestra las semillas y el terreno en donde sembrarlas. Por el contrario, Ketu es la cola del dragón, y la cola del dragón nos lleva siempre a despojarnos de algo, a expulsar algo, a depurar algo, a ponerle final a alguna cosa, alguna experiencia que ya hemos procesado y que ya no nos nutre y que tenemos que dejar atrás. Por eso Ketu nos muestra el pasado. Son las renuncias, los finales, las separaciones, las terminaciones, pero también allí encontramos los errores, y de nosotros depende si los volvemos a repetir o no, o si los dejamos ya en el pasado. Ketu en Libra implica una renuncia al equilibrio, una renuncia a los acuerdos, una renuncia a la diplomacia, y puede ser todo lo que está ocurriendo en este momento entre la lucha del poder y ese Ketu, separándonos de la diplomacia, separándonos de los acuerdos, y más bien Rahu trayéndonos algo de exceso en todo el tema del poder, de la agresividad. Esta agresividad de Rahu en Aries se puede incrementar entre julio y octubre, cuando Júpiter en la astrología védica pase temporalmente a la constelación de Aries. Recordemos que Júpiter expande todo, exagera todo, y ahí es donde el conflicto, las luchas, las confrontaciones, las agresiones se pueden volver un poco más intensas. Así es que estos dos nódulos nos van a mostrar a lo largo de estos 18 meses cómo equiparamos, cómo nos complementamos entre el poder y el equilibrio. El exceso de poder nos va a desequilibrar, y el exceso de equilibrio nos va a llevar a la pasividad, a la inercia, a la repetición inclusive de errores. Y la idea es cómo manejar ese poder de forma equilibrada sin llegar a excesos. Rahu y Ketu van a transitar en ambas constelaciones en 3 estrellas denominadas en la astrología védica como nakshatras. Esas estrellas son pequeñas bóvedas que tiene cada constelación, y que a su tránsito el planeta va generando diferentes efectos. Los efectos no van a ser siempre los mismos a lo largo de los 18 meses, sino depende de esa pequeña bóveda o nakshatra donde vayan a transitar. Rahu va a transitar en las 3 bóvedas de Aries, que son Kritika, Bharani y Ashwini. Y Ketu va a transitar en las bóvedas de Vishaka, Swati y Chitta. En ese orden lo van a hacer hasta el 28 de noviembre, empezando el 16 de noviembre del 23, empezando el 16 de marzo de este año. Rahu en Kritika Nakshatra se va a dar entre el 16 de marzo al 10 de julio. Esta nakshatra es regida por el Sol,
y significa cortar, dividir. El Sol representa los mandatarios, el poder, la autoestima, si lo queremos llevar al nivel más personal. Cortar, dividir. Hay cosas que van a ocurrir entre marzo y julio que implican división de poderes, división de mandatarios, la pérdida, inclusive el corte de algún mandatario o de algo que tenga que ver con el poder. Este tránsito en crítica implica también perturbación repentina o explosiones repentinas. Esto puede generarse a nivel de agresión. Entre el 11 de julio del 2022 al 6 de febrero del 2023, Rahu va a estar en la bóveda o nakshatra llamada Bharani, que significa el poder femenino. En este tiempo o en este plazo, el aspecto del poder femenino o de mandatarias a nivel femenino o las luchas a nivel femenino van a salir a la luz, se van a fortalecer esas luchas y puede haber un exceso de energía femenina en ese plazo entre julio y febrero del año entrante. Noticias sobre mandatarias vamos a tener en este periodo, sea porque llegan al poder o sea porque dejan el poder, abandonan el poder. Y la última bóveda en la que transita, ya para finalizar el ciclo, Rahu será Swini Nakshatra, que es una estrella regida por Ketu. Por lo tanto, esta estrella nos pone el final de un ciclo, de ese Rahu, el fin de un ciclo, y se va a dar entre el 7 de febrero del 2023 al 28 de noviembre del 2023. Es una estrella que significa el domador de caballos, o sea que es un periodo en donde debemos domar nuestras emociones, porque el caballo alude mucho a las emociones y a las pasiones. Ese ciclo es muy importante para ir decantando y poniendo final a todas esas pasiones o emociones que se vieron descontroladas a lo largo de los primeros 9 meses del ciclo. Ketu, por su parte, va a transitar también en 3 bóvedas y comienza por la bóveda o nakshatra Vishaka Nakshatra. Este tránsito de Ketu se va a dar entre el 16 de marzo al 24 de septiembre de este año 2022. Es una estrella que significa reflejo, pero también secreto. ¿Qué nos está mostrando la historia? Para no repetirlo. ¿Y qué detrás de esa historia? Hay un secreto que no nos quieren revelar. Ketu nos está pidiendo que dejemos atrás la repetición de esos errores. Y depende de la humanidad y de nosotros mismos no repetirlos. Ketu nos va a poner a renunciar sobre esos errores. Su próximo tránsito nakshatra es Swati, que se va a dar entre el 25 de septiembre del 22 al 7 de julio de 2023. Es una estrella que significa espada. Y esa estrella particularmente es regida por Rahu, y allí vamos a tener que luchar o generar grandes luchas o dejar atrás luchas que son innecesarias, que no debemos repetir, porque Ketu nos dice, deja atrás el pasado, no repitas esas luchas. Finalizamos el ciclo de Ketu en Chitra Nakshatra entre el 8 de julio del 23 al 28 de noviembre del 23. Y es una estrella que significa entrar al cielo. Es una estrella en donde si hicimos el trabajo, las renuncias que correspondían, las luchas sin exceso de poder, vamos a entrar al cielo. Muy posiblemente la valoración o la valoración que hagamos al final del ciclo de Rahu y Ketu en Libra y Aries nos va a traer la conclusión de si entramos o no entramos al cielo, de si logramos lo que debíamos lograr o no, y puede haber esa sensación de que no se logró lo que se esperaba. Depende de nosotros el trabajo que hagamos en estos 18 meses y la humanidad. Es un año y medio de Rahu y Ketu de controversia. No esperemos que no tengamos controversia, lo va a haber a nivel individual y a nivel colectivo. Es un ciclo que mueve energías, es un ciclo que mueve pasiones y es un ciclo que también nos pide que hagamos renuncias, que dejemos atrás errores y que equilibremos nuestras emociones a lo largo de estos 18 meses. Así es que con este ciclo creo que finaliza todo el periodo de la pandemia para entrar a un tema mucho más de confrontación
y de acciones intempestivas. Bye bye, nos vemos dentro de 8 días.